¿qué tal? En esta oportunidad te voy a describir el recorrido neuronal que se realiza cuando se utilizan los sentidos. Hablaremos de los 5 que tenemos sobre 3 de ellos, del sistema visual, gustativo y olfativo. Empezaremos hablando del sistema sensorial visual. La visión es el sentido más importante del ser humano y también es el sentido que dedica la mayor área de la corteza para su procesamiento. Vamos a hacer una pequeña experiencia sensorial. Aquí tenemos un objeto. Vamos a sacar información de este objeto solamente utilizando el sistema visual. Al observar a este objeto me doy cuenta que es una manzana de forma redonda, de color roja, con una cáscara muy brillante, cuya superficie es lisa. La información que les he narrado no llega tal cual al cerebro. Esto debido a que la visión responde ante estímulos luminosos. Esto quiere decir que la principal función de la visión es detectar patrones de luz para que luego, junto con el cerebro, puedan convertir estos patrones en una imagen. Veamos cómo sucede esto. Los rayos de luz rebotan del objeto que observas. Es decir, en este caso, la luz es reflejada del objeto hacia mi ojo. Esa luz atraviesa la córnea, el humor acuoso, el cristalino, hasta llegar a la retina. La retina está constituida por una serie de capas de células fotorreceptoras, como los conos y los bastones. Estas células fotorreceptoras se encargan de convertir esa luz que ingresa en un impulso nervioso, que luego va a ser transmitido por las células bipolares. Y estas a su vez van a remitir dicha información hacia las células ganglionares, para luego los axones de las células ganglionares, al unirse, forman el nervio óptico. De aquí, el impulso eléctrico viaja hacia el quiasma óptico, en el cual difusa parcialmente, de tal forma que la información proveniente de ambos ojos se encuentre en ambos hemisferios. Es decir, el hemisferio derecho tenga la información visual de ambos ojos, al igual que el hemisferio izquierdo. Continúa su viaje hasta el tálamo y del tálamo pasa al cerebro a través de la radiación óptica, pero en particular se dirige a la corteza visual primaria que se encuentra en el lóbulo occipital. Aquí la información es procesada de forma modular para luego juntarse nuevamente y ser procesada de forma aislada en el área visual secundaria, donde se da la representación de la imagen que no implica una interpretación. La manera en que el cerebro interpreta la imagen formada por el área visual secundaria aún se desconoce. Ahora vamos a hablar sobre el sistema sensorial olfatorio. Por ejemplo, si yo acerco esta manzana e inhalo el aire, me voy a dar cuenta que la manzana tiene un olor frutal. Esta información recorre el siguiente camino. Al hacer la inhalación del aire, ingresan a nuestra cavidad nasal las moléculas odorantes. Estas se disuelven en la mucosa nasal, en donde son captadas por las células bipolares de la pituitaria amarilla. Estas células poseen dos extremos, uno ciliado, en donde se encuentran numerosas neuronas que reaccionan ante sustancias químicas y generan el impulso eléctrico. El otro alargado, que penetra al cerebro a través de la lámina cribosa hasta llegar al bulbo olfatorio. En el bulbo olfatorio se encuentran las células mitrales. Estas células están haciendo sinapsis con un grupo de células bipolares que captan un mismo tipo de aroma, para luego los axones de las células mitrales, al unirse, formen el tracto olfatorio.
Del tracto olfatorio se desplazan por la base del cráneo directo al cerebro, sin pasar por el tálamo. En el cerebro, dicha información se bifurca en paralelo hacia dos áreas olfatorias primarias. Una que está ubicada en el lóbulo de la ínsula relacionado al comportamiento y lo otro al lóbulo temporal hacia la corteza piriforme, hipocampo, el complejo amigdaloide y la corteza entorrinal. Luego ocurre la olfacción consciente en la corteza orbitofrontal. Muy bien, ahora hablaremos del sistema sensorial gustativo. La utilizamos cuando comemos, por ejemplo, esta manzana y seguramente el sabor será algo dulce. Esto quiere decir que el recorrido de la vía gustativa se inicia en la lengua, donde se encuentran las papilas gustativas, quienes están constituidas por numerosas células receptoras denominadas corpúsculos gustativos. Cada una de ellas se dedican a la captación de un sabor en particular y a la activación de diferentes áreas de la corteza. Los corpúsculos gustativos generan impulsos nerviosos, los cuales pueden ser transportados de forma alternada por estos tres nervios: el nervio vago, el nervio glosofaringeo y el nervio facial. El nervio facial transporta información de las 2/3 partes anteriores de la lengua, donde predominan las sensaciones de dulce y salado. El nervio glosofaringeo transporta información de la 3ª parte posterior de la lengua, en donde hay predominancia de las sensaciones de amargo y ácido. Y el nervio vago transporta información de la parte alta de la faringe, donde evidentemente no hay predominancia de sensaciones. Independientemente de qué nervio transporte el impulso nervioso, estos son remitidos hacia el encéfalo a través del tronco encefálico, específicamente por el núcleo del tracto solitario. Desde el núcleo del tracto solitario, la información es remitida hacia el tálamo y de aquí hacia dos áreas gustativas primarias. Una que se ubica en la parte más inferior del lóbulo parietal y otra que se ubica en la parte más alta del lóbulo temporal, donde los impulsos nerviosos son interpretados como sabores.